Buenas noches, hermana Leticia. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por estar juntos en esta noche. Pedimos que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, el conocimiento de Dios. Alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza a la cual nos has llamado, cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia en nosotros, tu iglesia, y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, la Israel de Dios, en el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Amén. Entonces, hemos estado compartiendo la clase pasada acerca de la justicia de Dios. Y ha sido un tema muy interesante porque una de las cosas más confusas que han habido en la tradición, digamos, de la reforma, la iglesia reformista, ¿no? Desde Lutero en adelante ha sido el tema de las obras de la ley, perdón, o las obras, ¿no? Y hay una confusión muy fuerte en el tema y ha llevado a una gran confusión en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y se sataniza cuando se habla acerca de las obras. sí, Como que uno quisiera ganarse la salvación por lo que hace. sí, cuando es todo lo contrario, cuando la palabra del Señor, cuando nos habla de salvación, que es por la gracia de Cristo y por la fe en Él, nos está justamente facultando a que es la gracia en nosotros la que va a poder hacer que nosotros hagamos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces, la justicia de Dios se manifiesta en medio de nosotros por acciones correspondientes, y esas acciones son buenas obras que hace el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. Y eso es lo que vamos a ver versículo por versículo, línea tras línea, ¿no? Para entender que no es lo que pretenden hacer los reformistas, los luteranos, los que creen en la doctrina calvinista, muchos de ellos, los de la Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Y todo el movimiento, digamos, protestante, evangélico, desde el punto de vista de Lima, ¿no? Porque en el mundo hay unas diferentes ópticas y visiones acerca de lo que es el protestantismo, la iglesia reformista, ¿no? Los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, etcétera, y todos los que salen de esta reforma, que en realidad fue una escisión, una separación del romanismo, de la iglesia, de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ese es su nombre, ¿no? La Santa Madre Iglesia Católica, Romana y Apostólica, ¿no? Y por eso el emblema del romanismo es la mujer Dios, ¿no? Que es María. Para ellos María no dicen que es una diosa, porque si no sería una blasfemia, ¿no? Pero prácticamente ellos creen en una trinidad que es de 5, ¿no? María, la primera, después el Papa, después el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El romanismo es la pentatrinidad. La pentatrinidad. Ellos dicen que creen en un Dios trino, pero en realidad creen en un Dios un pentadios, ¿no? María, sabemos que la madre de Jesús se llamaba Miriam, no María. María, el Papa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que ellos creen. Bueno, es un tema aparte que si quieren podemos dar unas clases acerca de las tres fundamentos del romanismo que no son bíblicos, ¿no? Número 1, la sucesión apostólica. Número 2, la Santa Misa, no está instituida en la Escritura. Y número 3, el sacerdocio romano no es bíblico. Esos 3 fundamentos son los que la iglesia romanista se basa y son totalmente fraguados y son mentiras, no están de acuerdo con la Biblia. De la misma manera que el romanismo, también tenemos los rabinistas. El judaísmo ortodoxo es una religión falsa, no es una religión que tenía Jesús. Jesús era una persona que creía en el judaísmo, en la religión de Abraham, en la fe de Abraham, en la fe de Moisés. Jesús guardaba todos y cada uno de los mandamientos de Dios. Es más, él decía que era el Señor del Shabbat, no el Señor del domingo, ¿no?
Entonces, o el Sunday, que es en inglés el día del sol, Sunday, ¿no? Entonces, estamos hablando acerca de la justicia de Dios. Pero una de las cosas que más mal han sido entendidas es el tema de la justicia, ¿no? Y vimos la clase pasada acerca de eso. Hemos puesto el audio y el video en YouTube para que lo vean. Son 80 minutos de 2 clases de 40 cada uno. No, una es de 40 y la otra es de 15. Serían 65. 55. 40 más 15, 55. Gracias, pastora. Entonces, pedimos que lo escuchen. Y ahora vamos a pasar a lo que nos quedamos la última vez, que fue, vamos a ver. Fue el día jueves, ¿no? Que tuvimos Sí. esa enseñanza. A ver, vamos a ver acá un ratito. Déjenme ver el video para acá es, un ratito es justicia. Justicia. Y acá está. Entonces, acá vimos 5 tipos de justicia que la Biblia sí nos habla. Vamos a compartir pantalla. Entonces dice estos 5 tipos de justicia que la Biblia nos habla, ¿no? Y nos enseña 5 tipos de justicia en la Biblia, ¿no? El primero es la justicia de Dios. La justicia de Dios por la fe en Jesús. Esta justicia trae vida eterna y salvación, ¿no? Esa es la justicia que nos habla Filipenses, capítulo 1:11. Vayamos allá. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Filipenses 1:11. Filipenses 1:11 que dice... Llenos de frutos. Vamos a leer desde el versículo 9. Ahí, pastor, si usted fuera tan amable. Y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Voy a poner la versión 90, que es la que le gusta a la pastora. Y alabanza de Dios, para la gloria y alabanza de Dios. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces hay un fruto de justicia que nosotros damos en Cristo. Ahora dice frutos, ¿no? Llenos de frutos. Amén. Continúe, pastor. ¿No? Entonces, al estar nosotros unidos a la vid verdadera, es nuestro Señor Jesucristo, como pámpanos, tenemos que llevar muchos frutos. Uno de los frutos que nosotros tenemos que llevar son obras de justicia. Mostrar a través de nuestras obras, que nuestras obras son hechas con Dios, para la gloria de su nombre. Porque si un cristiano no tiene frutos de una vida con Dios, de una vida de santidad, de una vida de oración, de una vida de obediencia, entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que somos de Él, no? Justamente, ¿no? El Señor Jesús dijo, todo buen árbol da buen fruto y todo mal árbol da mal fruto, ¿no? Entonces nosotros como cristianos debemos dar buenos frutos, frutos de justicia,
Amén. Porque Dios quiere que seamos fructificados en Cristo Jesús. Amén. Él quiere que estemos fructificados. Él necesita que nosotros demos mucho fruto, como dice Juan capítulo 15, versículo 7, 6 y 7, ¿no? Gloria al Señor. Amén. Entonces, en Juan 15, ¿no? Juan 15, 5 al 7, ¿no? Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué versículo Será es donde hecho. dice el fruto? En el En 7, 5. 5, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el fruto que llevamos es un fruto de justicia, como dice acá, acabamos de leerlo en el 9:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, en el contexto hebreo de la época de Cristo, ¿no? El caminar de acuerdo a un comportamiento en tu vida diaria, eso era lo que es la halaja o el camino, donde tú te comportabas de una manera que agradaba a Dios. Por eso es que a los creyentes, a los cristianos, se les llamaron los del camino, porque caminaban como Jesús. Pero sabían que ellos eran del camino, de la halaja. Entonces ellos se comportaban de una manera determinada, dando fruto. Y Pablo, en Efesios capítulo 5, si no me equivoco, vayamos allá. Pastor, muchos de los discípulos después de la muerte de Jesús fueron reconocidos como hablaban, ¿no? Amén. Lo reconocían, ¿no? Entonces tú eres uno de ellos, ¿no? Entonces, el cristiano debe parecerse a su Señor. Amén. Acá dice en el capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Esta palabra andéis viene del contexto andéis, de la enseñanza judía de la halaja, ¿no? La halaja era el andar, el caminar, el comportarse. Eso significa el conducirse de una manera. Entonces, el verdadero cristiano debe andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es lo mismo que dice Pedro cuando dice que imitemos, sigamos las pisadas del Maestro, que andemos como Jesús anduvo. Acá Pablo también lo dice, Santiago también lo dice. En otras palabras, el que es cristiano debe dar fruto como Jesús dio fruto. Y ese fruto son buenas obras. Buenas obras. Hay obras de justicia que son pecaminosas, son las obras de la ley. Eso vamos a hablar después. Porque en la época de Pablo y de Pedro había una tradición judía, rabínica, farisiaca, que decía que tú tenías que obedecer los mandamientos de ellos, de los rabinos, por encima de los mandamientos de Dios. Había una ley no solamente escrita, que era la Torá, los 5 primeros libros de la ley, y toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento, sino que ellos habían ya empezado a hablar una ley oral que decía que el mandamiento y el mandato y los decretos de los rabinos estaba por encima de la escritura. Por eso cuando tú tenías una disyuntiva entre escoger entre lo que decía la Biblia escrita, hecha por Moisés, inspirada por Dios y escrita por Moisés, los 5 libros del Pentateuco, y lo que decía un rabino, si tenías que escoger, tenías necesariamente que escoger no lo que decía la escritura, no lo que decía el Pentateuco, no lo que decía la Torá, sino lo que decía el rabino. Y eso es lo que hasta ahora los judíos ortodoxos practican y usan.
Sin embargo, hay unos judíos que son los judíos caraítas, que no creen en la tradición de los ancianos. Son celosos de las escrituras, como lo fue Pablo después de su conversión. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Claro. Entonces, vemos que acá dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Este es el andar de Cristo, ¿no? No podemos imaginarnos a un fariseo humilde, manso, ¿no? Pero Jesús sí, soportando, y Pablo después de su conversión también, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza? Que Jesús viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. Un Señor, un Yeshua, una fe, la fe de Cristo Jesús. Un bautismo, el bautismo en el cuerpo de Cristo, quien es la Israel de Dios. Un Dios, Jehová y Padre de todos, nuestro Padre Jehová. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren lo que dice del Padre. Dice que el Padre está sobre ti, está por ti y está en ti. Eso es lo que el apóstol Pablo creía de la obra del Padre en nuestro corazón. Entonces, volviendo a lo que habíamos visto, vamos a ir otra vez a esta es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice así. Un ratito. A ver. Acá está. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, aquí hay una cosa que hay que entender muy claro. Cuando está hablando acá de las obras de la ley, no está hablando de el obedecer al Antiguo Testamento. Está hablando de las obras que los fariseos habían añadido a la fe de Israel, ¿no? Habían varias tradiciones que ellos habían impuesto. Pero antes de seguir en este punto, pero ya estamos viendo entonces que hay una justicia de Dios, ¿no? ¿Cómo se dice, pastor, acá? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la única justicia que salva. Pero hay una cosa, el antiguo pacto, el pacto que Dios había hecho con Abraham y con Moisés, nunca, jamás mandó que una persona iba a ser salva y tener vida eterna por ser parte de Israel, del pueblo de Dios. Nunca. Jamás. Nunca fue tampoco un pacto de obras, que tú hagas una obra para salvarte. Eso no existía. Porque Efesios dice el apóstol Pablo, ¿no? Que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si fueran por nuestras obras, no sería una salvación por gracia, sería considerado un salario, una obra. Amén. ¿No? Pero es para que nadie se gloríe, porque no, la salvación viene solamente a través de Jesucristo. Ahora, eso es lo que hay que entender.
En el Antiguo Testamento se nos ha enseñado a nosotros que venimos del movimiento de fe, entre comillas, de la renovación carismática católica, algunos también del movimiento evangélico, pentecostal, etcétera, que se nos ha enseñado siempre que la salvación es por hacer una oración de entrega, ¿no? Pero en Cristo Jesús, si ustedes ven, todos los judíos, y bueno, y se nos enseñó también que los únicos hijos que Dios tiene, de acuerdo a 1 Juan capítulo 1, versículo 12, ¿no? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en el antiguo pacto, tú nacías como parte de Israel y tú eras el pueblo de Dios, tú tenías herencia. Pero acá aparece el apóstol Pablo, aparece la redención que es en Cristo Jesús. Nadie entendía eso, estaba oculto, no estaba revelado. Habían versículos que decía que todas las naciones seguirían a Jehová por medio de la simiente de Abraham. Eso sí estaba revelado. Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas y en tu simiente todas las familias de la tierra. Y eso significa los judíos y los no judíos. O sea, ya había una revelación escritural. En Génesis, capítulo 17, está eso. Desde el capítulo 15 en adelante puedes ver, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Y en Malaquías dice, yo soy gran rey entre las naciones, y las naciones es Golín, son los gentiles. O sea que ya estaba visto, pero no se entendía, y que habían hijos de Dios, pero no como en el nuevo pacto. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, Jehová dice, yo soy vuestro padre y vosotros sois mis hijos, dice Isaías capítulo 1. Pero no eran hijos espirituales como ahora en la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, vamos a decirlo de otra manera. El apóstol Pablo nos da un entendimiento nuevo de lo que era la salvación. Nos pone la salvación como un añadido de la vida eterna en nosotros. En el antiguo pacto no, bastaba que tú fueras fiel a las promesas de Dios y cumplieras sus mandamientos de todo tu corazón para que tú formaras parte de Israel. Y por lo tanto eras acreedor a las promesas que Dios le había dado a Abraham, a Moisés, etcétera, ¿no? Pero ahora ya no, ahora hay un cambio. El cambio es que Dios revela al apóstol Pablo y a otros de sus hijos y siervos, apóstoles y profetas, que ahora cualquier gentil que aceptara al Mesías como el mandado por Dios para salvar como Mesías, ahora esa persona inmediatamente al recibir a Cristo empezaba a formar parte de la Israel de Dios. No de la Israel natural, no de la Israel según la carne, sino de la Israel de Dios, la Israel espiritual. Ahora, de todas maneras, los del antiguo pacto, a pesar que fueron llamados hijos de Dios, ellos tuvieron que reconocer en algún momento a Jesucristo como el Salvador enviado por el Padre, ¿no? Porque después que se les nació, predica las buenas nuevas, ¿no? Cuando Él resucita, va y les predica las buenas nuevas, ¿no? Entonces nadie va a ir a la presencia de Dios o va a vivir eternamente sin Jesucristo, porque la salvación solamente viene por Jesucristo. No hay ningún otro Eso nombre. es justamente la razón por la cual ellos no tenían que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ya creían en el Padre. Claro. Entonces tenían que bautizarse en el nombre del Mesías, de Yeshua. Por eso en Hechos de los Apóstoles, todo Hechos de los Apóstoles dice, se bautizaron en el nombre de Yeshua, ¿no? Porque tenían que reconocer que aquel que todo el antiguo pacto representaba en tipo y sombra era Yeshua. En otras palabras, vamos a decirlo así, las 7 convocaciones santas que hay en un año, empezando por los 7 moedín, las convocaciones santas. La primera, la Pascua. La segunda, panes sin levadura. La tercera, las primicias. La cuarta, Pentecostés. La quinta, las trompetas. La sexta, Yom Kippur, el día de la expiación o de la reconciliación. Y la séptima de los tabernáculos. Cada una de esas santas convocaciones que Dios manda a seguir a su pueblo, a la Israel de Dios y a la Israel natural, todos y cada una de ellas representaban a Jesús, a Yeshua. Jesús es el Cordero Pascual del Pasuf. Jesús es los panes sin levadura. Jesús es las primicias de la resurrección. Jesús es a quien que Dios manda el Espíritu de Cristo sobre la tierra el día de Pentecostés. Él es el dador de la ley.
Jesús es las trompetas que serán tocadas, a la final trompeta, Él va a venir por su pueblo. Jesús es el Yom Kippur, el Cordero. Perdón, no solamente es el Cordero de la Pascua, sino también es el macho cabrío que fue entregado para hacer derramar su sangre en el lugar, el lugar santísimo, y el macho cabrío que era llevado a sacer, y también es la vaca, la sana, roja, que era sacrificada para purificación de todo el templo. Jesús es finalmente el tabernáculo. He aquí Dios morando con los hombres por 1000 años. Entonces, para esto, por eso la ley fue dada para poner a Cristo en nuestros corazones, porque el fin de la ley es Cristo, ¿no? Entonces, la secta de la gracia extrema cambia todo eso y dice, no, ya ves, ya la ley terminó, porque la ley, el fin de la ley es Jesús. Cuando Jesús nace, la ley termina. Eso no está diciendo que el objetivo de la instrucción y de la ley de Dios es poner a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo. El objetivo, la meta de la llegada de la ley era traer la ley de Dios que estaba en 2 tablas de piedra y ponerlas en tu corazón. Algunos han sacado fuera del contexto la palabra consumado es, ¿no? Entonces diciendo, ya lo hizo Él todo por mí y ahora yo no tengo que hacer nada, ¿no? Cuando el propio apóstol dice, cumple en mi carne lo que falta por las aflicciones del cuerpo de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Así es. Entonces, ¿y por qué nos manda a permanecer? Si es que todo ya lo hizo Jesús. Eso de que salvo siempre salvo y que puedes hacer lo que tú quieres, es fuera del contexto de la palabra. Además, hay que permanecer hasta el fin. Además, nosotros no estamos cuestionando que la salvación sea por gracia y por fe. No, pero estamos diciendo que hay unas obras que hay que hacer para demostrarnos a nosotros mismos que estamos dando fruto y somos parte de la vid verdadera, porque si no da fruto no estás en la vid verdadera, porque claro, tú eres pámpano, el pámpano está hecho para dar fruto y ese fruto son obras de justicia, obras. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Sí, hermano, se va a acabar en un momento y pasamos a la segunda parte, vuelven a entrar, se va a pasar en un momento. Miren, pues vamos a continuar acá, mire, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, si ustedes leen el libro de Hebreos, como muchos, ¿no? Como todos lo hemos leído, veremos que ahí de lo que se habla es de la fiesta de la expiación, de la fiesta de la reconciliación. En hebreo, el Yom Kippur. Yom significa día, Kippur significa el pacto o el corte, ¿no? Es ahí donde la sangre del cordero, no del cordero, sino el macho cabrío se derrama, se lleva al lugar santísimo, se pone en el lugar de la propiciación y esa sangre da perdón de pecados por 1 año y asegura la bendición, no solamente el perdón de pecados, sino la bendición de Abraham sobre el pueblo, no familiarmente, sobre todo el pueblo de Israel, por 1 año. Entonces Jesús cumple eso. Él es el macho cabrío, pero Él es a su vez el sacrificio y Él es a su vez el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Cosa que nunca se había visto. Ahora recordemos que cuando el sumo sacerdote moría, daba libertad a todos los asesinos. Todos los asesinos que estaban en las 3 ciudades de refugio podían salir de esas ciudades y volver a integrarse en la vida social común. El único sumo sacerdote que resucitó fue Jesucristo, por eso Él tiene un sacerdocio eterno. Amén. ¿No? Y además Él no entró con sangre ajena, sino que entró con su propia sangre y obteniendo por nosotros una eterna redención. Amén. Pero nosotros tenemos que valorar esa obra. ¿Y cómo la valoramos? Caminando en actos de justicia, en obras, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El Señor espera, el Señor está aguardando que su iglesia, ¿no?, tome el lugar que le corresponde. Amén. En una vida de piedad y santidad, una vida de justicia, no de apariencia, porque la falsa religiosidad vive de apariencia, vive una doble vida. Si eres justo donde quiera que estés. Y eso es lo que el Señor quiere. Y sí podemos ser más justos que antes.
Como también podemos podemos, caminar en una gracia mayor, en una fe mayor y en una claro, justicia justicia mayor. mayor, claro, Nos porque presentamos es como siempre siervos de creciente, justicia. porque la fe es siempre creciente, ¿no? Y involucra, si uno es cristiano, es justo, por la fe vivirá, pero no vive de un principio de toda la fe que tiene que vivir, de todas las demandas, porque cuando es niño, Desde un principio falla. no puede ser, no puede mostrar una madurez que recién está aprendiendo a tener, como un crecimiento natural que va de menos a más. Se es Sí, perfecto ya con los años. claro, y proseguimos a la meta. Amén. Entonces acá dice que hay una justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces esa es la primera que vimos acá, ¿no? Vamos a ver acá otra vez a la imagen. Vamos a ir a compartir pantalla acá. Y dice así, la justicia de Dios por la fe en Jesús. Esta trae vida eterna y salvación, dice. Este trae vida eterna y salvación. Amén. Vida eterna y salvación. Esta justicia no estaba vigente cuando antes que Cristo Jesús muriera en la cruz. ¿No? No era parte del plan revelado para un israelita normal. No entendían qué cosa era la vida eterna, no entendían lo que era recibir por la fe en el nombre de Jesucristo una eterna salvación como el sumo sacerdote. No entendían que Cristo estaba escondido en cada moedín, en cada reunión santa, en cada santa convocación que Jehová había establecido 3 veces al año. La segunda era la justicia de obedecer. Yo quiero ir antes a un pasaje también del propio Romanos. Vayamos ahí, compartir pantalla. Vayamos allá en Romanos 3:13. Miren lo que dice Romanos 3:13. Acá la pastora quería leer este versículo, pero yo no se lo dejé leer porque era, si hubiéramos leído este versículo primero, hubiera traído un poco de confusión. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.